de capítulo, que no es un capítulo de una novela que tampoco lo es en el sentido estricto, que tiene unos pocos meses de vida, que se llama La Serenidad. Bueno, contextualizarla es medio como casi un atropello, pero voy a intentarlo. Este es el tercer capítulo, la tercera entrada de La Serenidad. Este muchacho, el protagonista de la novela, tuvo una pelea con su novia en una fiesta en la casa de un filósofo al comienzo de la novela, y luego tiene un llamado de auxilio de la madre que parece que se ha escapado de un hospital descalza. Para llegar a la madre pasa una noche transfigurada recorriendo perimbundines, bares, oscuridades, etcétera, se va perdiendo, y justamente, bueno, este es el momento en que se llega a la casa de la madre y a eso vamos. Entonces, esto cuenta de cuando el protagonista ocupó el lugar de la madre, se vistió con las ropas de la niñez y habló hasta el agotamiento sin pronunciar una sola palabra. Queso fresco. Al despertar, los ojos le devuelven un blanco vivo, poroso, en plan de temblor. Un blanco sucio, inmenso, coral y accidentado. Le va a tomar todo un minuto enterarse de que se trata de un pedazo de queso fresco de verdad. El embeleso y el desconcierto se apoderan como espuma de cada hemisferio de su cerebro. Aleja la cabeza, va y viene para hacer foco, y detrás del queso, por encima del queso, a través del queso, la cara de la madre se vuelve nítida de a poco. Es una reconstrucción por capas finas. Esa mujer infinita que lo conoce desde la semilla, con sonrisa esquinada de coneja paciente, lleva las manos debajo de la mandíbula y con movimientos lentos que administran el aire le pide calma. Tranquilo. Mueve los labios sin decir verdaderamente tranquilo. Le reclama silencio, racimando los dedos amontonados en la entrada de la boca para que coma. La madre estaba de pie, se retiraba. El protagonista hizo lo que tenía que hacer. El sabor de ese queso consagrado por el recuerdo y las cracks le causaron un bienestar tan hondo y definitivo que le sucedió eso que solo pocos experimentan a la luz del día. La bandeja de todos los verdes tenía dos platos iguales, color salmón. Uno con el bloque de queso, el otro con las galletitas de agua. La madre lo había dejado solo para que el deleite en la intimidad se potenciara. Aunque hacía trampa, espiando desde el umbral. Tranquilo, le pedía calma, más calma, cuánta calma. Antes, con la conciencia en veremos, se había desvestido detrás del biombo pasando su ropa mojada de lado a lado. Suspensión de la mirada, y en lo alto de la cómoda había visto la urna de cartón forrada de un punzó descolorido que había fabricado para celebrar la vuelta de la democracia. La protagonista votaba 2 o 3 veces por día, no siempre las mismas boletas, más bien interpretaba voluntades, oraculaba, un poco también fogoneando un candoroso fraude. Votaba a peronistas, radicales, al MAS, al MID, al OCDE, al PID Oscar Allende, desmedidamente al PI. El recuento lo hizo el sábado previo a las elecciones y coincidió con los guarismos oficiales del día siguiente, aunque sus porcentajes fueran mucho más exagerados. El queso, tanto queso, lo adormiló. La madre lo cubrió con la manta a cuadros en la que él había empezado a reptar en tiempos de la lucha desigual, de la indiferencia, la misma, como nueva, a pesar de los vómitos, de los viajes, todo lo suave que puede ser una colcha. Increíblemente suave, pero no se durmió, permaneció en una semivigilia. La madre lo llenó de libros, apuntes, colecciones enteras de revistas con celebridades. A protagonista le hubiera gustado agradecer, pero ella seguía pidiendo calma, con un movimiento continuo hacia abajo. Calma y silencio, para que no malgastara sus fuerzas vitales. Tranquilo. Él olvidó las amenazas por un tiempo y habló durante horas de su profesor de literatura sin decir A. Sucesos argentinos. La madre se sentó en el sillón. Por un tiempo dejó de darle cosas. Él buscaba los cristos, los santos, las bolsas con pastillas, los pies mojados, el camisón, las manchas de barro, la sangre, y los policías de civil corriéndole las medias a la salida de la terminal. ¿Cómo no la violaron? ¿Cómo no le hicieron pasar un peor momento?
La devolvieron a la jungla, fuera de sus cabales, a suerte o desgracia. Los domingos llaman a la desgracia y ese era su domingo de suerte. La madre no le dejaba abrir la boca. La protagonista se inclinó para ver que no estaba descalza, olía a pan. Quiso enderezarse y se sintió distinto. La madre le había puesto unos pantalones cortos de gabardina que le habían traído los reyes en la época más bella. La cintura se atoró por las rodillas. En la víspera del 6 de enero de 1981, los camellos habían acabado con todo el pasto de los zapatos sin hacer ruido. Hasta la última brizna. Dejaron a cambio una varita azul con el logo de la confitería Placeres. Se probó más ropas, las ropas, los vestuarios que la madre le ponía para su desesperación. Lo vistió de cosaco, de prócer, de marinerito, lo hizo mecánico, niña y mujer. Lo arropó como a Fritz, le dio guantes de arquero, le puso el casco de un soldado suicida. Ahí estaba todo, la pasión por el turquesa, el fetichismo por los cuellos. Pero no paró, le traje los diarios, todos los diarios del universo, y le leyó las noticias. Enseguida se entendieron, como se entienden las madres y los hijos, y todos los que por mandato cósmico se conocen desde antes de caer a tierra, por las señas de la creación y del horror. La voz de la madre increyendo tímidamente. La peor tragedia en la historia de Belleville. 3 cuerpos, 4 cabezas. Con mayor intensidad, vibrando, de mal en peor. El cáncer mutará en una enfermedad desconocida. Cerca la exaltación. Joven tucumano brilla en olimpiadas de matemáticas y muere de sobredosis. Más que eso. El protagonista reclamó el bolso deportivo con el porno ilustrado. Relatos de tías, cuñadas, gobernantas en las afueras de Viena, Praga o Varsovia, muy dispuestas a ordeñar hasta la última gota en cualquier momento del día. Pero la madre se equivocó de bolso, el verde por el azul, el porno ilustrado por los diarios del pasado. Cientos de ejemplares que el protagonista había coleccionado en su hemeroteca de Puber, reliquias que creía perdidas. De cuando Perón cayó, de cuando Perón volvió, de cuando Perón murió, de la entrada triunfal del Führer en Polonia, de cuando se inundó todo durante días y días, del apocalipsis que no fue, de la quiebra del hogar obrero, de los cochinos y de los casos más sonados de la criminología nacional. El ángel de la muerte, le faltaban las tapas de 2 de sus faenas, la envenenadora de Montserrat, el petiso orejudo y los vengadores del amor prohibido. Pablo y Sergio, Sergio y Pablo. ¿Quién era quién en la oscuridad de la noche? ¿Cuál de los dos se arrojó la primera almohada? ¿Quién se apoderó de la mancuerna? También algunos transnacionales, Sandra, la Umbanda de Canela, el Chacal de Miraflores y la Artesana de Medellín. ¡Qué mujer más bella! Que se tomó 7 horas para asesinar a todos los miembros de su familia y 6 meses para masticarlos. Los trajes y los diarios bailaban en el aire dominical trayendo recuerdos del más allá y a fuerza de sacarle tajadas, el queso empezaba a perder geometría. Envalentonado por este presente anacrónico, la protagonista se tocó los pelos cortantes de la cara y dijo: quiero ser uno menos manso, quiero poder hablar fluidamente ante quien sea. Entonces cortó lo que quedaba del queso longitudinalmente preciso, consciente, como si en ese acto se jugara la vida. Sonaron timbales y sorbos de sopa. El derrumbe fue inmediato, en el sentido de la epifanía, del gestalt, del entendimiento. Un estruendo ni tan trágico como lo esperaba, ni aparatoso como lo hubiera incomodado, tan lejos del heroísmo. La madre lo aceptó naturalmente, lo tomó con prudencia, disimulando cualquier inquietud y con una sonrisa prístina, otorgante, como si mira un hijo pródigo. Si hubiera sido por ella, habría seguido vaciando el arcón, le quedaban los disfraces y la colección de vinilos. Los vinilos no, por favor. La bandeja cayó al piso y en la inclinación, en el intento del rescate, lo asoló ese mundo submarino sobre el parquet. Colillas, pelusas, monedas, pastillas, un plantón de su vida perdonada de la acción de barrer. Ahora, en la nueva militancia de la que había pasado a formar parte desde hace unas semanas, sentía otro ser. La transpiración le bajaba a chorros, quiso desabrigarse, comprobó que tenía 6 mantas y reconoció al olfato el efecto que le provocaba la lana roja que por tanto tiempo había ilustrado la metáfora de la resistencia familiar. La madre lo había parido con los ojos cerrados. El tiempo pasó a distintas velocidades. Fue entonces que entendió que las madres, descalzas, no mueren casi nunca. Si él se hubiera armado desde adentro, habría dejado salir a la intemperie el caudal rotundo de repeticiones luctuosas, enrostrándole la lógica del abandono, las rebarbas melosas de una autopsia antes de tiempo. Pero por no enumerar los clichés de la decadencia,
Y es que aquí están todos frotándose con otros autos que putean como zorros, sacándose chispas sin humor, guerreando a sifonazos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no aprovechan el embotellamiento, no se bajan y rompen el coche a patadas? En cualquier otra circunstancia, la protagonista hubiera confesado lo difícil que es a veces repartir tarjetas cuando todavía uno no está tan suelto de cuerpo social. Hubiera preguntado cómo fue exactamente el episodio con los acomodadores coimeros en las puertas de Los Ángeles, y del golpe de frío electrizante, de la lluvia de píldoras bicolores. Hubiera marcado el lugar preciso en donde habían caído los chocolates, hubiera reclamado no haberse detenido. ¿Quién había sido el primer hombre, mujer, niño, animal en recogerlos, en degustarlos? ¿Y qué había sido de su vida? Todas esas dudas. El recuerdo es tan rotundo, tan hermoso, tan cuidadosamente plástico, vital y móvil, que no instruye, pero aclara que lo que perdura es la sonrisa, no los labios ni los huesos. Y las corridas de postas por farmacias de turno a medianoche, ¿con qué estúpida intención? Le hubiera preguntado tantas cosas si no fuera que la palabra no le sale. Su boca de hoy apenas sirve para dar mordiscones. Esto también es amor, que duele en la mirada como ardor de licor casero. La madre le tapa la boca con más queso y sus desvaneos potenciales mueren como mueren siempre las ideas más brillantes, para reencarnarse en objetos pequeños, amorfos, inteligentes. Sus convicciones son tan aleatorias, la izquierda, su derecha, su letanía desamorada. Este teléfono, por ejemplo, que tan pocas satisfacciones le viene dando, y toda esta ropa sin necesidad. ¿Por qué no toma la vida por las astas de una vez y ya? Hablan y ya, cuentan y ya. Se liberan para siempre del lastre, de la intimidad. Marginales sobran, porque en definitiva, ¿quién es quién en la telaraña viscosa de los lazos? No es un beso lo que hace falta, sino una succión, un placer único, anhelante, nervioso, que en la víspera le hubiera venido bárbaro. El protagonista y la madre son un diálogo entre pescadores, borrachos, afónicos, calcinados, pescadores que nunca se sostendrían en tierra firme, pescadores de osos que entrelazan sus vidas por debajo de las redes en el mar del rejunte. Gracias.